Bienvenidos a Importa con Éxito, tu guía a través del complejo mundo de la importación en Chile. Hoy desglosaremos los costos asociados con la importación y para eso tenemos una invitada muy especial, Paula Rojas, CEO de la agencia de aduanas Patricio Rojas. Paula, es un placer tenerte con nosotros. Cuéntanos un poco sobre ti y respecto a tu empresa, agencia de aduanas Patricio Rojas. Hola Luis, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Feliz de estar acá. Te cuento, bueno, ya me nombraste, soy Paula Rojas, soy agente de aduana desde el año 2008 y CEO y a cargo, ¿cierto?, en este momento a la cabeza de una agencia de aduana que lleva ya como 70 años en el mercado. Partió mi abuelo, después mi padre y ahora yo. Así que es una agencia con mucha experiencia y un abanico de clientes bastante diverso, bastante diverso, Bastante experiencia, Paula. Oye, mucha. cuéntanos un poquito, para entender el contexto, ¿nos podría dar un repaso del proceso de importación desde tu experiencia? Ya, hacer un resumen, vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible porque la importación tiene muchas aristas, ¿ya? Y también depende mucho a veces del, de la vía de transporte, cómo va cambiando. Pero resumidamente, bueno, obviamente la importación, ¿cierto? Es la legalización del ingreso de una mercancía extranjera al país, ¿cierto? Y esto se hace a través de una declaración de ingreso, la cual confecciona y presenta ante la aduana un agente de aduana. Aduana la acepta, se pagan los impuestos y se encuentra, ¿cierto? Con eso se dice que está legalmente importada la mercancía extranjera. Eso es como una definición muy básica, ¿cierto? Muy simple. Y ahí la importación, el proceso de importación, la verdad es que es bastante, no sé si es complejo, pero hay muchas cosas en las cuales hay que fijarse. La importación es un procedimiento que tiene muchos costos asociados. Participamos muchos agentes en toda la cadena logística, desde que sale de origen hasta que llega a la puerta del cliente, y son varios costos que es importante saber. Hay mucha normativa, está muy normada la importación. El comercio exterior en realidad no solo la importación en Chile. Documentación que es importante tener claro, ¿cierto? Que es la que exige la normativa y también para poder reducir un poco de impuestos. Así que es muy importante, para alguien que va a empezar a importar, siempre hacerse asesorar por un agente de aduana, por muy chico que sea la importación que va a hacer. Vale, o sea, son varias etapas las que hay que tener presente cuando uno quiere desarrollar un proceso de importación, como tú nos dices. Claro. Mm. Oye, mira, hay un tema súper importante que nos hemos dado cuenta con todo nuestro proceso de marketing que estamos trabajando contigo y que hay muchas dudas y sobre todo hay un tema súper importante que la gente no tiene en consideración que tiene que ver con los costos. Entonces, nos gustaría que si nos puedes ayudar con algunos o identificar cuáles son los principales costos que nuestros oyentes deben tener en mente antes de iniciar un proceso de importación. Ok, vamos a ir desde principio a fin, o sea, desde que compras hasta que lo tienes en tu casa, ¿ya? Bueno, primero decir que los costos muchas veces están divididos, como yo te decía en un inicio, según la vía de transporte en que llegue. Un despacho marítimo, por ejemplo, tiene más costos asociados que un despacho aéreo, pues somos más los participantes, ¿ya? En este proceso, ¿ya? Pero principalmente, bueno, obviamente el costo de lo que estás comprando, ¿cierto? Está luego el costo que se hace en aduana en origen. Luego viene el costo del transporte internacional, ¿ya? El costo de del transportista internacional, pero cuando llega a destino, que es toda la manipulación de la documentación según lo exige la normativa aduanera, eso es otro costo. En el caso, por ejemplo, del despacho marítimo,
está el costo del almacenista, si es que viene la carga en contenedores, el costo de la naviera por prestar ese contenedor, que es una garantía, el costo de devolución. Despacho aéreo también tiene almacenista. El costo del agente de aduana, ¿cierto? Que también cobra sus honorarios, por supuesto, por la confección de la declaración de ingresos, la tramitación, revisar documentación. En realidad, el agente de aduana es como el que engrana a todos los agentes de la cadena, ya, eso es súper importante. El costo de los impuestos y luego el transporte desde aeropuerto a la bodega o casa del importador. Entonces son varios los costos asociados que hay que tener en cuenta. Bueno, y hay otros costos más entre medios según lo que están trayendo. Si tu importación, por ejemplo, necesita algún permiso especial, es un alimento, un medicamento, un dispositivo médico, hay permisos del SAG, del CEREMI, del ISP, Pesca, que son otros costos asociados y otra documentación entonces, que hay que tener en cuenta también. O sea, hay que tener presente también que como en teoría hay costos que son como bases y hay costos Sí. que dependen del producto específico que tienen que ver con quizás por temas de tramitación gubernamental, ¿ya? Exactamente. Hay productos también que tienen impuestos adicionales, no sé, todo lo que viene usado tiene un impuesto adicional, las joyas, el lujo tiene un impuesto adicional. Entonces importan los cigarrillos, las bebidas alcohólicas. Ya. Mm. Bravo. Oye, respecto a lo que tú nos comentas, ¿qué consejo les podríamos dar a nuestra audiencia en el caso de que quieran eficientar sus costos? Y me queda claro, como tú bien dices, hay que tenerlos previamente establecidos antes de iniciar el proceso. Sí. Yo, bueno, primer consejo, siempre digo, contáctense con un agente de aduana, aunque vayan a hacer una importación que cueste $1.000 y que aduana les diga a ustedes no necesitan de un despachador o la va a tramitar el courier, llamen por último para hacerse asesorar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nadie les dice del certificado de origen. Tenemos tratado de libre comercio con la mayoría de los países del mundo, cada uno con su normativa especial, su certificado de origen especial, y muchas veces el importador no lo sabe y, por ejemplo, ese documento no viene y eso implica el pago de más impuestos. Entonces, la primera recomendación es hacerse asesorar con un agente de aduana, cotizar, siempre cotizar, cotizar el transporte, sobre todo si es carga marítima. Lo aéreo anda todo bien parejo, no hay muchas variaciones, pero si van a traer marítimo, cotizar mucho. em, Ver y cuando cotizar, como yo te decía, cotizar los costos totales. Por eso es lo que te decía, llame a una Sí. agencia. Nosotros prontamente vamos a lanzar un curso de importaciones justamente que tiene que ver con todo este tipo de cosas, con todos estos Muy detalles, bien. para poder en el fondo sacar los costos y no se encuentren con sorpresas después. Aparte que el comercio exterior, todo tiene que ser tramitado antes de que llegue la carga. Ojalá tener presentado todo en forma anticipada, Sí. ¿ya? Entonces, es muy importante también contactarse con un agente antes para poder cualquier cosa que venga, algún detalle que falte, alguna documentación, poder hacerlo todo antes de que llegue y así disminuir costos. Cada día en puerto o en aeropuerto, la verdad es que tiene costos bastante altos. Súper. Oye, hay un tema que siempre me ha estado dando vuelta en la cabeza desde que empezamos a trabajar que tiene que ver con la confusión que tienen las personas respecto a lo que es una agencia de aduana y la agencia de aduana acá en Chile. Y nos dimos cuenta en el proceso de que muchas personas que eran tus potenciales clientes te preguntaban si tú eras la agencia de aduana. Entonces ahí también hay un tema súper importante a cubrir. Es al revés, me preguntaban si yo era aduana. No, no agencia de aduana. Los Ah, agentes de aduana somos particulares que si bien estamos regidos, ¿cierto? Por el Director Nacional de Aduana, por el Ministerio de Hacienda, estamos bajo su normativa, somos particulares, somos como si fuésemos notarios, somos ministros de fe. Somos los ojos en cuanto a documentación, ¿ya? De la aduana.
Eso es la diferencia. Nosotros no ponemos las normas, nosotros no retenemos carga, no. Nosotros somos los ojos de la aduana, somos quienes confeccionamos la declaración, somos que presentamos despacho a la aduana, quienes hacemos el engranaje, pero no somos la aduana. Perfecto, Paula, muchas gracias. Mira, aquí una pregunta súper importante que también nos hicieron llegar nuestra audiencia, que dice, ¿qué consejos puedes ofrecer para manejar eficientemente estos costos? Para manejar eficientemente los costos, bueno, tal como dije anteriormente, el primer consejo que puedo dar es contactarse con un agente de aduana, cotizar y, bueno, justamente cuando digo contactarse con el agente de aduana, por ejemplo, saber en base a qué se calculan los costos, en base a qué pago los impuestos. Por Ok. eso que el consejo siempre es llamar a un agente, que alguien que les pueda explicar bien, no solo cómo es todo el proceso, sino que también cómo se cobra, quién cobra, en base a qué se cobra, cómo se cobran los impuestos, cuál es la base que se usa para cobrar, de qué depende. Así que eso, importante asesorarse por un agente. Mira, sabes que yo ayer estuve conversando con un par de empresas que Mm, son partners y les comenté respecto al tema del curso. ¿Ya? Y son mm, empresas que importan productos, ya sea de Italia o de otros países. sí, Y cuando les comenté el tema del curso me dijeron, maravilloso, o sea, súper bueno que haya una instancia donde se pueda entregar conocimiento, pero práctico y básico para este proceso. Porque en algunos casos me comentaban de que también han tomado cursos, han estado en reuniones, pero como que se van para el lado más complejo, donde ellos se sienten un poco complicados porque quieren saber el paso a paso de cómo importar. Entonces, muy bien lo que me dices tú, me hace totalmente sintonía respecto a lo que ya he empezado yo a conversar con tus potenciales clientes, que podrían ser como tu tipo de prospectos. Ya, así que me parece muy bien. Mira, también nos hicieron llegar algunas preguntas, que son en términos generales, pero me gustaría que nos puedas ayudar con algunas de ellas. Mira, dice la primera, ¿puede el importador tramitar su importación solo? Si, si bien en la página de aduana tú encuentras que no necesitas de un despachador, ¿cierto? Ellos le ponen ahí, y puedes hacerlo solo hasta $1000. ¿Se debe? Es como que está permitido, sí, está permitido, pero tienes que ir al puerto, tienes que saber confeccionar la declaración de ingreso, tienes que saber contactar cómo se hace. Al final termina siendo un dolor de cabeza. Ahora, por norma, claro, hasta $1000 puede hacerlo el importador solo. Hasta 3000 puede hacer de agente de aduana un courier, y de $3000 hacia arriba, solo los agentes de aduana. Ese es un punto que me gustaría que nos pudiese detallar un poco más respecto al cuándo entra un courier y cuándo entra una agencia de aduana. O sea, un ¿Mm? punto también importante a considerar. Sí, el courier puede tramitar despachos, o hacer las veces de agente de aduana hasta $3000 FOB, o sea, $3000. valor factura. De Perfecto. $3000 hacia arriba, ya entra el agente de aduana sí o sí. Y también cuando hay importaciones que necesitan una certificación especial, si bien el courier las tramita igual, pero le va a pasar, va a pedir al importador que tramite la certificación. O sea, usted tramite el permiso ante el ISP, usted tramite ante el SAC, y ahí quedan los importadores desesperados. ¿Qué hago? ¿Cómo se hace esto? Ya. Eh, porque los couriers no están autorizados a hacerlo. Perfecto. O sea, por ley no están autorizados. No, no están autorizados por ley. No. Perfecto. Mira, aquí tengo otra pregunta que dice, ¿qué documentos debo pedir a mi proveedor en el extranjero? Ya.
Lo básico, ya porque también obviamente, como te decía, depende del tipo de mercancía que estés importando, pero lo básico es obviamente la factura comercial, no la factura pro forma. Aduana no la acepta porque eso es tomado como una cotización. Muy importante, la factura comercial. Perfecto. Em, si vamos a comprar con el flete internacional incluido, el proveedor también nos debe enviar la guía aérea o el BL o el CRT, que es el documento de transporte terrestre, ¿ya? Si no la vamos a comprar con el flete incluido, bueno, el transportista internacional nos provee de este documento. El Perfecto. certificado de origen, importantísimo. El certificado de origen y que sea el correcto. Ya hay tratados de libre comercio como por ejemplo Europa, que si hasta cierto valor, que son 6.000 euros, puede venir una declaración en factura. Sobre 6.000 también se puede, pero tiene que ser un exportador autorizado. Pero una declaración en factura, pero también importante el certificado de origen, Perfecto. una lista de empaque. Esos son los documentos básicos Básicos. que deben venir. Eso es lo mínimo. Lo mínimo. Ya después vamos agregando, si es que se necesita alguna certificación, el permiso, ¿cierto? Del SAC o qué sé yo, del Ceremi. Ahí ya depende del producto, pero lo básico, porque la verdad es que el listado de documentos base es muy largo, ¿ya? Pero lo básico es que esté la factura, la guía aérea o el BL, que sí, o el CRT, el certificado de origen y, un documento importante, bueno, que aquí la gente no sabe, lo que pasa es que para conformar la base ya sobre el cual se pagan los impuestos, Ok. existe un seguro. ¿Ya? Ese seguro no es obligatorio tomarlo. Si lo tomas, eh, tiene que estar el certificado de seguro. Si no lo tomas, una declaración jurada que dice que no vas a tomar el seguro y que autorizas a que se aplique como seguro teórico el 2% del valor de lo que compraste. Eso también es un documento base. Pero eso te lo va a pedir el agente de aduana, no se le pide al proveedor. Perfecto. Pero el proveedor, factura, certificado de origen, documento Wow. de transporte. Harta documentación. Mm. A veces no se dimensiona. Mira, tengo otra pregunta que un poco se asocia a lo que te había comentado anteriormente respecto a los courier. Dice, si mi importación la tramita un courier, ¿pago impuestos y tramitación de importación? Claro que sí. También hay una confusión. La gente cree que si va a tramitar por el courier le va a llegar a su casa y no va a pagar nada más. No, 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 no. Claro que sí paga impuestos y claro que sí también paga la tramitación de la importación, el honorario del courier aquí en Chile, tal cual como si fuese un agente de aduana. Los courier están también normados, ¿cierto? Por aduana, por Ministerio de Hacienda y también son súper revisados, así que sí, claro que paga impuestos y aunque venga por un courier, tiene que venir toda la documentación como corresponde. De hecho, como es tanto lo que se tramita o que llega en realidad a través de los courier, ha crecido tanto el comercio exterior, que aduana revisa mucho más a los courier que los agentes de aduana. Y no es porque a nosotros Mira, no nos revise, sino que ellos tramitan tanto, es tanto el volumen que se les puede pasar algo y entonces aduana hace como una segunda revisión. perfecto. Mm. Los tienen bien auditados, parece. Súper, no, súper. La aduana en Chile, la verdad, es que es súper rigurosa. En general, todas las entidades que participan en el comercio exterior, aduana, todos los servicios externos, qué sé yo, como que yo te explicaba, el SAC, Ceremi, Cernapesca, está todo muy normado y son muy exigentes, pero y eso en realidad uno en el momento de la importación, el importador le da un poco lata, pero si uno lo ve, es lo que ha hecho que nosotros estemos libres de plaga. En el fondo es como para cuidarnos a todos, el fondo, que todo esté tan normado, es para cuidar el fondo, para cuidar al país. Perfecto. Mira, aquí tengo otra pregunta también que se asocia quizás a los elementos que ya hemos conversado, pero quizás podemos también detallarlo un poco más. ¿Cuáles son los impuestos a pagar en Chile? Ya. Antes de los impuestos, te voy a contar cómo, en base a qué se pagan los impuestos.
¿ya? Perfecto. Y los impuestos se pagan en base al valor aduanero, ¿ya? O valor CIF que le llaman algunos, pero ahí valor aduanero. El valor aduanero está formado por tres ítems, por decirlo así. El valor de la mercancía que estás comprando, ¿ya? El valor del transporte internacional desde la puerta en origen hasta el puerto. Es decir, cualquier costo asociado a ese transporte también está incluido, ya sea que hayan ido un transporte interno en el país de origen o cualquier gasto en realidad, o que hayan cobrado por tramitar el ingreso, ¿cierto? O de la carga a puerto en origen también está incluido, en fondo es todos los gastos que incluyan desde origen hasta Chile. Eso se llama como los gastos del el transporte interno, más todos los gastos que hayan sido necesarios, más el seguro que yo te hablaba. Ok. Entonces, el valor de la carga, el transporte, más todos los gastos que haya podido tener en origen, más este seguro. Sobre estos tres valores se tributa y existen dos impuestos básicos, ¿ya? Existen mercancías, como te explicaba, que tienen impuestos especiales, ¿ya? Pero existen dos impuestos básicos. El 6%, ¿ya? Que es el ad valorem, ¿ya? Y el IVA. Y el IVA se paga sobre el valor aduanero más el 6%. Tú sumas esas dos y ahí pagas IVA. Ahora, cuando tú tienes un certificado de origen, correctamente emitido, ¿qué es lo que tú te ahorras? La verdad, no es menor para nada, porque el IVA, ¿cierto? Tú lo recuperas después con la venta, ese 6% no se recupera con nada. Entonces, es muy importante tener el certificado de origen y poder evitar pagar ese 6%. ¿Alguna otra cosa que nos quieras comentar, Paula, respecto a la pregunta de los consejos que estábamos conversando? Que sería importante que tú consideres, No, quizás no, no, siempre, mi pregunta siempre, mi consejo siempre lo más importante es lo que yo te decía, es hacerse asesorar, saber bien lo que tú me preguntabas recién, cómo pago los impuestos, cuáles son los costos. Los costos, saquen sus costos siempre antes. Eh, o llamar a una agencia de aduana o tomar un curso, de verdad que este curso que nosotros vamos a lanzar va a ser justamente orientado a eso. No vamos a hablar ni de clasificación aduanera ni normativa, porque la verdad es que al importador eso no le sirve ni le interesa, es al revés. Todo lo que tienen que ellos saber de principio a fin, pero saber bien, en el fondo, quiénes son los participantes, qué es lo que le van a cobrar, cuál es la documentación, que entiendan el proceso. ¿Ah? Tener claridad que de cuál es el proceso, qué es lo que ocurre de que ellos compran hasta que llega su carga a Chile. ¿Mm? Y claridad claro, de los costos de los tiempos, también muy importante, los tiempos, ¿ya? Los tiempos de tránsito, para que en el fondo tengan todo muy, muy clarito, muy ordenado, los costos sacados. eh, es eso. es un poco también está relacionado con lo que habíamos conversado de si yo, Luis Tolosa, quiero empezar a importar, debo tener una base de conocimiento Sí. mínimo. O sea, efectivamente me puedo hacer asesorar por ustedes, pero si yo soy, perdona, una persona que en este momento quiere importar y nunca lo he hecho, ¿qué consejo me darías tú para empezar? Un poco Primer consejo, rebobinando todo lo sí, que hemos sí, conversado. no, sí, sí, claro. Primer consejo, bueno, buscar, bueno, ¿qué quiere traer, cierto? Buscar bien, buscar un proveedor fiable. La mayoría, por supuesto, el que está recién partiendo a importar, la mayoría compra en China. Entonces, por eso digo, un proveedor fiable, muy fiable, y apenas ya tenga, ya encontré, ¿cierto? Lo que quiero comprar, y a quién le quiero comprar, inmediatamente en ese momento hacerse asesorar por un agente de aduana. Llame por teléfono. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué, ¿qué es lo que hago ahora?
Ok. Es súper importante, o sea, yo te diría, bueno, y ahí uno te dice, pucha, Luis, ¿sabes qué? ¿Cómo lo quieres traer? ¿Es algo chiquitito? ¿Lo quieres traer aéreo? Ok, puedes comprarlo con el flete incluido. ¿Lo quieres traer marítimo? No, Luis, ¿sabes qué? Mejor cotiza, porque, bueno, ahí vienen hartas cosas. Lo más probable es que tu proveedor en China te va a ofrecer un flete marítimo de muy bajo costo, ¿ya? Pero cuando Mm, tú compras con el flete marítimo incluido, a ti no te permite tener ningún control, ¿ya? O ni siquiera un control o mm, manejar nada de los costos aquí en Chile, porque en el fondo quien contrató el flete es el exportador en origen. Entonces yo te digo al tiro, si es un marítimo, como la carga marítima trae bastantes costos asociados y hay mucha diferencia mm. entre un proveedor y otro, ya es mucha la diferencia. La carga marítima yo diría entonces cotiza. Ten Perfecto. tú el control de esos costos, tú cotizas los transportes internacionales, cotiza cuánto te van a cobrar por traer la carga a Chile, cotiza cuánto te van a cobrar aquí en Chile, porque de verdad que es mucha la diferencia entre un transportista internacional y el otro, a otro, a qué almacenista te va a mandar la carga, porque también hay mucha diferencia. Entonces, ese es lo que, el segundo paso, Perfecto. cotiza. Una vez que cotices, bueno, averigua por supuesto por el certificado de origen, hasta asesorar cuál es el certificado de origen correspondiente al país donde estás comprando, ¿cierto? En los formatos que son muy importantes, aduana se fija no solamente en el fondo, sino que en la forma del certificado que venga correctamente emitido, con los campos llenos donde deben ir llenados, con cada una de la información. Un certificado mal emitido de forma, o sea, le falta un número y está rechazado. Son muy importantes. Eh, y bueno, después los costos aquí en Chile, los costos, ¿cierto?, de los impuestos. En el fondo, el consejo es pida una cotización completa. Pida una cotización completa. Me llegan muchos clientes. Esta semana fue de, como llamo yo, apagar incendios. Mucho cliente con carga marítima llegada en el puerto hace, no sé, semanas sin saber qué hacer, pagando millones de pesos de almacenaje. Y Mira, al final terminan pagando mucho más de lo que les costó lo que compraron. O sea, y dos obviamente y eso tres te, veces. No es y negocio. eso obviamente te va a pegar en el resultado final de tu negocio. O sea, no hay ningún negocio que flote así, pues. O Exacto. sea, ninguno, ninguno, ninguno. Pero el comercio exterior puede funcionar muy bien, cuando se hace como corresponde, con los tiempos que corresponde, cuando una carga se presenta anticipada y uno tiene súper claro. Funciona perfecto, como relojito. Pero Perfecto. tiene que ser hecho todo con mucha anticipación, Claro, lo que tú nos mucha estabas diciendo. anticipación. Exactamente lo que nos has Es, estado comentando todo este rato. Ah, sí, con sí, es anticipación. todo anticipado, mucha anticipación. Cada día que pasa es un costo, o sea, bastante alto. No estoy hablando de seis ceros, Wow. ¿ya? Sí, estoy hablando de seis, no es que cada día cueste 1 millón de pesos, pero sí, pero atrasos generalmente son costos Importante. importantes y que pucha que afectan, ¿cierto?, el costo del fondo de lo que yo quiero vender después y al final no hay forma de competir, ¿cierto? Obviamente. No hay forma de competir con nadie más. Bien, Paula. Eso, Oye, ha sido un episodio lleno de insights valiosos, gracias a tu experiencia y orientación. Te agradecemos enormemente por compartir tu conocimiento con nosotros y con toda nuestra audiencia, ¿ya? Eh, y también agradecemos a la audiencia por sintonizar nuestro canal y ver el video que va a estar en YouTube, que se llama Importa con Éxito, y le solicitamos y le pedimos que se suscriban para que puedan tener acceso a más episodios llenos de consejos prácticos. Y como tú bien decías, hay que recordarle a todas las personas que quieren importar que se preparen, aprendan, porque son los elementos claves para una importación exitosa en Chile. No sé, Paula, ¿quieres dar unas palabras de cierre? nada, muchas gracias por invitarme y por supuesto que a todos los que nos están escuchando,
Mismo consejo que yo creo que ya lo he repetido un montón de veces, Eh, asesórense, no duden en llamar, a nosotros nos pueden encontrar www.aduanaperrojas.cl, nuestros teléfonos de contacto, nuestro WhatsApp, siempre dispuestos a contestar, a asesorar, y eso en el fondo. Por favor, no compren sin saber. De verdad, por favor, no compren sin saber. No, no hagan ni una importación sin preguntar. Es lo que les pido así encarecidamente. Porque al final no va a valer la pena, va a ser un gasto más un, muy un- grande. Por un favor, mal negocio. tómense un mal negocio. Tómense 10 minutos y pregunten. Siempre va a haber alguien dispuesto a contestar. Por lo menos en nuestra agencia lo hacemos a diario, Perfecto. Bueno, a diario. este podcast lo vamos a subir a Spotify, en tu canal, y también lo vamos a subir a tu canal de YouTube para que puedan acceder las personas que quieran y estén interesados. Así que vamos a dejar las coordenadas ahí para que se puedan contactar contigo. Así que sigamos avanzando y nos estamos viendo en otro capítulo. Yo creo que lo más probable es la próxima semana. Sí, pues ¿Ya? nos vemos en una próxima oportunidad. Ya, Luis, que estés muy Paula, bien y ahí muchas podemos gracias. hablar de otros temas más importantes, no tan importantes como este, pero ya más específicos del comercio exterior. Exactamente. Ya. Chao, que estés muy bien. Que estés Muchas muy bien. gracias. Chao, chao. Lindo día. Chao.